Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. La Cámara de Diputados dio luz verde para que los ciudadanos puedan quitar del cargo al presidente de la República, gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Para ello, avalaron el proceso de revocación de mandato después de 3 años de gobierno. Permite someter al mandatario a una sanción en 2 vertientes: la confianza en la continuidad de la gestión del funcionario electo o el cese de su cargo público antes del término de su respectivo periodo. Con 373 votos, se alcanzó la mayoría calificada para incluir en la Constitución el someter a la revocación de mandato al presidente López Obrador a partir de marzo del 2022. La mayoría de la oposición dio su voto a los cambios del Senado, que estipuló nuevas reglas para la revocación de mandato. Ahora, solo la podrán pedir el 3% de personas con credencial de elector, algo así como 2.7 millones de ciudadanos de 17 entidades, y no podrá coincidir con elecciones federales ni locales. Estas modificaciones realizadas por el Senado despejan la idea de refrendo de mandato. Si se pide revocación es para que se vaya el presidente, no para medir su popularidad ni para refrescar su legitimidad. El INE organizará la consulta de revocación y será válida cuando participe el 40% de los electores y más del 50% de ellos vote a favor. En caso de destitución del Ejecutivo, el presidente del Congreso asumirá el cargo hasta que designe a un sustituto. Hubo 75 votos en contra del PAN y 2 sin partido. El decreto reforma el mecanismo de la consulta popular. Para temas nacionales, la podrá solicitar el 2% de ciudadanos de la lista nominal del país, en tanto que para el ámbito local, el 2% de los electores de cada entidad. Los diputados avalaron restricciones. No serán objeto de consulta temas de derechos humanos, electorales, financiero, impuestos y gasto federal, obras de infraestructura en ejecución, seguridad nacional, ni cargos de elección popular de servidores públicos. Cada entidad federativa deberá modificar su constitución para la revocación de mandato y la consulta. El dictamen se turnó a los congresos locales para su validación, ya que se trata de una reforma a la Constitución. Maxi Peláez, Azteca Noticias. En medio de pancartas de protesta, compareció ante comisiones del Senado el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo. Aseguró que no hubo mala fe en el manejo de la información que se dio a conocer sobre el fallido operativo de Culiacán, en el que tuvo que ser liberado Ovidio Guzmán López. La información parcial que al principio se expuso correspondió a la información disponible en ese momento. Los hechos, cambiantes por instantes, modificaron la información proporcionada a la opinión pública, pero jamás hubo dolo. Pero los senadores no quedaron conformes. Le reclamaron haber cambiado las versiones de lo sucedido y como premio le obsequiaron un muñeco de madera. Para que se piense 2 veces, una vez más, otra vez cuando se intente mentir a los mexicanos de esta forma, secretario. Después vinieron los cuestionamientos. Después de Culiacán, el Estado mexicano renunciará a la obligación de perseguir y capturar a los líderes del crimen organizado que cuentan con órdenes de captura en México y en el extranjero. Alfonso Durazo dio respuesta. Y en el caso de Ovidio Guzmán, no está libre de esta orden de detención solicitada con propósitos de extradición. Consecuentemente, continuaremos con el cumplimiento de esa petición del gobierno norteamericano. E insistió, una vez más, en que no dejará el cargo. ¿Por qué no ha renunciado? Senador, estos puestos ni se buscan, ni se renuncian. Y si llegado el momento, no hay posibilidades de seguir aportando de manera eficaz, transparente, honesta y
comprometida, tampoco tengo ningún problema para retirarme. Y es momento de ir a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La política anticorrupción es la principal bandera de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, desde la Presidencia de la República ha buscado la forma de que cada una de las dependencias gubernamentales de todo el gobierno establezcan controles para evitar que se generen robos o abusos. Por eso es fundamental también que el gobierno federal cuente con una herramienta legislativa suficiente para lograr ese objetivo. Y de esto vamos a platicar con el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. El Sistema Nacional Anticorrupción, que se creó hace ya varios años, no ha terminado de completarse. Es decir, le falta todavía una pieza estratégica, que es el nombramiento de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa. Y eso pues, debe ocurrir en cualquier momento. Debo decir que eso ha generado algunas resistencias, tanto del presidente de la República como de la mayoría del Senado. De otra forma, pues ya tendríamos aquí la terna y podríamos seguir avanzando. Paralelamente, hay otros espacios del Sistema Nacional Anticorrupción que se tienen que renovar de manera ordinaria. Es el caso de la Comisión de Selección, que concluyó ya su encargo y el Senado de la República debe de nombrar una nueva Comisión de Selección. Recordemos que la Comisión de Selección es la que tiene a cargo la elección del Comité de Participación Ciudadana que se va generando de manera escalonada. En este momento, la comisión que yo presido, que es la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, impulsó ya la renovación de esta comisión de selección. ¿En qué momento estamos? Justo en estos días se está publicando la convocatoria para elegir a los integrantes de esta comisión de selección. El Senado de la República, aproximadamente el día 14, definirá el mecanismo de comparecencia y el proceso de selección de estos integrantes. Y a más tardar el día 28 o 29 de noviembre estaremos eligiendo a los integrantes de esta comisión de selección. La comisión de selección es muy importante, toda vez que está compuesta primero por académicos, por personas que provienen de instituciones académicas, y por otra parte, porque también está combinado con la integración de personas propuestas por organizaciones de la sociedad civil que tienen algún antecedente en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas, transparencia, fiscalización, etcétera, etcétera. Estos 9 integrantes de la comisión de selección tendrán a su cargo elegir entonces a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. En este momento, el Comité de Participación Ciudadana debería estar integrado por 5 personas y solamente está integrada por 3. ¿Por qué? Porque una de ellas presentó su renuncia hace algunas semanas, meses acaso, de tal suerte que esté incompleto el Comité de Participación Ciudadana. Y precisamente como comenta Clemente Castañeda, senador, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República, es necesario cumplir con algunas otras normas que son fundamentales. Los mexicanos necesitamos en estos momentos tener confianza en nuestras autoridades. Necesitamos lograr el objetivo donde sepamos que cada uno de los funcionarios públicos es honesto y logra también el objetivo de todo el gobierno federal de acabar con la corrupción. Y eso necesita herramientas. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Bueno, el martes pasado quedó aprobado en el Senado de la República la iniciativa de ley de ingresos y también la llamada miscelánea fiscal, que incluye parte del Código Fiscal de la Federación. Entre los aspectos que cambiaron de la iniciativa que salió de la Cámara de Diputados hacia acá, está una reducción sustancial al monto a recaudar, o sea, a la obligación que tendrán los retenedores del impuesto de plataformas digitales a través de las cuales se realizan compra y venta de productos. Hablemos, por ejemplo, de las plataformas de contacto para automóviles, etcétera. Ellos no tienen la obligación de retener el 15% de impuestos como salió de Cámara de Diputados, sino el 5.3% de los ingresos que reciben los conductores de vehículos o los repartidores, las empresas repartidoras de alimentos. El otro aspecto que quedó fuera de discusión fue el incorporar a un régimen de tributación específico a las ventas a domicilio. Estas
las empresas tienen la obligación ya de por sí de cobrar el impuesto al valor agregado en la venta y lo tienen que reflejar en la nómina, pero no tiene un aspecto punitivo. Y el otro elemento que también se modificó es el que tiene que ver con la deducibilidad de intereses por créditos o financiamientos bancarios o de entidades no bancarias. Se establece un límite para poder seguir la deducción. O sea, si tú deduces o si una empresa deduce más de 20 millones de pesos anuales en intereses, pues ahí le van a poner el límite y no puede deducir más. Pero en el resto, o sea, por debajo de 20 millones se puede deducir esto y tampoco afecta a las instituciones financieras. ¿En qué es positiva esta decisión que tomó el Senado? En algo que afecta a muchos, que es el crédito hipotecario. O sea, los intereses reales devengados de créditos hipotecarios se van a poder seguir deduciendo en las cantidades adecuadas y, claro, dentro del límite de deducibilidad para personas físicas, el que siempre ha prevalecido. Y por último, se eliminó esta pretensión de legalizar a los autos chocolate. Eso quedó fuera. Sí se dijo que habrá un periodo de discusión de 8 meses aproximadamente para encontrar una solución de fondo a un problema de legalización de lo ilegal, algo que pues tendrá que repensarse muy bien ante el impacto que puede tener en el mercado de autos, que ya acumula ya 24 meses consecutivos a la baja. Y bueno, estos temas son los que quedan pendientes. Hablaremos más adelante de los 6.1 billones de pesos que fueron autorizados, porque de lo que se trata en la siguiente ocasión será hablar de cómo se van a distribuir para su gasto. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros la senadora de Morena, Rocío Abreu, quien nos va a platicar sobre la agenda legislativa de Morena. Ya de regreso de un corte y gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la senadora de Morena, Rocío Abreu. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana, con el gusto de venirles a saludar y visitarles. Qué bueno que regresaste aquí ya a tu casa, a este estudio. Rocío, Gracias. pues ha sido una legislatura, esta legislatura de la Cuarta Transformación, muy productiva. Ya se aprobó el paquete económico, las facturas fantasmas. Se eliminó lo de los autos chocolate, el impuesto al agua. Así es. Tú traes una iniciativa que también va por muy buen camino de protección animal, Efectivamente. de eliminar las pruebas para productos cosméticos, con pruebas con animales. Platícanos un poco sobre los aciertos de esta legislatura y qué falta, porque siempre hay temas pendientes, siempre hay asignaturas pendientes, como por ejemplo el tema tan polémico de la legalización de la marihuana para fines lúdicos y recreativos y medicinales. Así, primero que nada, muchas gracias, Adriana. Y segundo, pues, platicarte, llevamos una legislatura, efectivamente, todos los días amanecemos con un tema nuevo. Hoy en día estamos ya casi al cierre del ejercicio, hemos podido trabajar en lo más importante, que son los paquetes económicos. Precisamente a nosotros nos toca la ley de ingresos, impuestos, con muy buenas noticias porque se respetó lo que se dijo, no hay alza de impuestos. En este caso recibimos nosotros la minuta, el paquete económico en relación a unos impuestos que venían de Cámara de Diputados, los cuales nosotros en el Senado los bloqueamos y los echamos abajo. Eso quiere decir, ¿qué impuestos eran como tú estos? bien señalas, es el tema de que se iba a agravar el tema de la utilización y extracción del agua, sobre todo en materia de riego. Eso quedó, se desapareció y se echó abajo dicho impuesto. Entonces, muy buena noticia para la gente que nos está viendo, porque sin duda se alguna generó una gran preocupación por este tema de impuesto al agua, por afectar, al sector menos favorecido de este país, que es el sector agrícola. Sin duda alguna, y al contrario, no solo eso, tenemos que fortalecer el sector agrícola, compitiendo con otras economías como Estados Unidos, como hoy vivimos en un mercado globalizado y precisamente lo que tenemos que hacer es fortalecer y regresar a la autonomía alimentaria, que es lo que necesitamos en México. Otro de los impuestos, o digamos que no entró, y yo lo digo con mucho respeto, esa reserva la presenté yo, fue el tema de los coches ilegales, comúnmente llamados coches chocolates, y tiene una razón lógica.
Nosotros, todos los ciudadanos, y volvemos a lo mismo, pagamos un coche, ya sea usado, nuevo, de medio uso, pero estamos y necesitamos un piso parejo. No podemos estar privilegiando un tema de importación de vehículos de otro país, con otros aranceles, con otras cuestiones. Lo que sí tenemos que trabajar es en el tema de poder ver y detectar los coches ilegales. Eso sin duda Claro, alguna. además, bueno, la industria automotriz es una de las Sin industrias duda. más importantes de este país, Así es. puesto que cuenta con contenidos nacionales muy importantes. Sin duda, y además hablamos desde la pequeña empresa donde hace la calavera, donde hace partes integrales del armado del vehículo. Entonces estaríamos afectando, primero que nada, a la industria automotriz y segundo, estaríamos generando una desproporción en relación a la ciudadanía. Estamos trabajando en iniciativas que tengan piso parejo. También platicabas y comentabas sobre facturas fantasmas y privilegios que tenía el presidente y que utilizó mal hecho en ejercicios pasados, donde precisamente vimos condonaciones de impuestos. También el tema de condonación de impuestos, que fue una iniciativa que nosotros la legislamos en nuestra Comisión de Hacienda. Yo estoy en la Comisión de Hacienda. Es un atentado contra todos los mexicanos y sobre todo contra los mexicanos que sí pagamos nuestros impuestos. Así es, Adriana. O sea, no podemos tener mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Solo en la proporción estaríamos hablando que en los años pasados estamos hablando de más de 500 millones en cuestiones de condonaciones. Nosotros estamos desapareciendo esa facultad del presidente para tener un tema discrecional y volvemos a lo mismo, se conserva lo que en ley existe, que es en caso de desastres, en caso de siniestros, pero volvemos a lo mismo, tenemos que ir hacia una cultura de una economía con piso parejo. En este país nos quejamos y la verdad, los que mantenemos casi esta economía somos la clase media trabajadora que somos tú y yo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y tenemos que ampliar Hemos esa sido base los clientes tributaria. cautivos del SAT Sin duda alguna. toda la vida. Así es. Y lo que tenemos es que ampliar esa base. Los que ganan poquito, pagar poquito, y los que ganan más, pues también pagar más. Entonces estamos haciendo toda una reforma integral. Yo creo que tenemos todavía que entrar mucho en el tema de impuestos, en el tema de bases de contribución. Si te das cuenta, hemos trabajado muchísimo en la cuestión de evasión fiscal, como este tema de condonaciones, como facturas fantasma, que también volvemos a lo mismo, quien nada debe, nada teme. A veces vemos cierto nerviosismo y yo le comento a la gente, esto no tiene que ver con un tema de persecución, tiene que ver con un tema de legalidad. Y el que compra una factura falsa, pues al final de cuentas también genera una competencia desleal entre los que sí pagamos impuestos, que contribuimos, que tenemos nuestros permisos, que hacemos toda la trimitología para poder aperturar un negocio. Y también esto va en relación a montos. No quiere decir que porque hay una factura pequeña de que hubo una cancelación de una empresa, quiere decir que ya está sujeto a procedimientos. No, esto habla de montos, habla también de reincidencias en los temas. Y volvemos a lo mismo, estamos entrando en una economía donde México nos quejamos de la impunidad y de la corrupción, pero también nosotros somos partícipes en ello, ¿no? O sea, desgraciadamente se ha generado desde el Estado, desde los organismos, pero también contribuimos los ciudadanos cuando entramos a la mordida, cuando entramos al moche, cuando entramos. Entonces tenemos que ir modificando todo este esquema que simplemente nos ha llevado a hoy en día el problema que tenemos en México. Así es. ¿Qué otros temas tienen en esta? ¿Y qué falta? Estamos trabajando y te decía, estoy muy contenta y te agradezco la vez anterior que estuve contigo platicando de una iniciativa que presenté sobre una reforma constitucional precisamente para legislar en materia de maltrato o de crueldad animal en animales de compañía. Iniciamos por eso porque sabemos que cada uno tiene un rubro diferente, ¿no? Los animales de sacrificio, los animales de granja, los animales de consumo. Todos tendrán un diferente tratamiento. Pero los de compañía. Exactamente. Maltrato y abandono, ¿no? Maltrato y abandono. Y además nosotros tenemos solo legislaciones locales. Los 32 estados tienen legislación, pero no tenemos un marco constitucional. Y si nosotros partimos de un marco constitucional, como hoy en día lo estamos haciendo desde el 73, constitucional, anexándolo precisamente en una fracción, la 29G,
En este caso, nosotros podremos, desde el tema federal, que tú lo sabes que es muy importante, armonizar a las otras sin legislaturas. duda alguna. Y no solo eso, entrar en políticas públicas. Fíjate que tuvimos un foro muy interesante que nos señalaba que todo esto y el tema de maltrato animal no solo tiene que ver con un tema de lo que queremos o protegemos a los animales, es un tema que tiene que ver con la sociedad. El tema de la cadena maltrato de violencia inicia por el entorno, las cuestiones que tienen los padres y las madres, que va hacia ellos llegan a la casa, desgraciadamente se desquitan, estamos hablando del tema de violencia, no quiero generalizar, se desquitan con el hijo más grande se desquita con el hijo pequeño y el hijo pequeño se desquita contra el gatito. Es un círculo vicioso. Siempre se ha dicho que violencia. Quieres ver cómo es una sociedad, analiza cómo tratan a sus animales. Y fíjate que hubo un análisis muy interesante en el foro donde nos presentan una gráfica de cuáles son los delitos sin violencia. Después nos presentan punteado cuáles son los delitos con violencia, cuáles son con armas y cuáles son los homicidios. Después, cuando vemos la estadística, nos damos cuenta que donde quedan los focos centralizados de homicidio y de delitos con violencia es donde mayor número tenemos de denuncias de maltrato animal. Entonces, eso es un tema que tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con políticas públicas y en este caso, desde que existe también la comprobación de que todos los asesinos seriales iniciaron torturando o maltratando animales. Rocío, también se aprobó ya después de varios meses de discusión y de gran polémica la revocación de mandato, en donde por iniciativa de la sociedad civil ya se puede remover, pedirle la renuncia al presidente de la República, a gobernadores o al jefe de gobierno o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así es, entramos en un tema que al final de cuentas es un reclamo a la sociedad, de obligar a que nosotros, al final de cuentas, llevemos políticas y además demos resultados de lo que se ha comprometido, ¿no? En este caso vamos a entrar en un esquema donde iniciamos con, es a solicitud de la población, se recolectan firmas, tenemos los plazos antes del 15 de diciembre para poder hacer la recolección de firmas, se pide la autorización al Instituto Electoral y en este caso tiene que ser el 3% del padrón nacional. Se inicia y tiene que haber el resultado y también tiene que ser solicitado por lo menos por 17 estados. Y en los 17 estados también es el 3% de su padrón electoral. Es un proceso que nos da garantías precisamente de involucrar a la sociedad, de involucrarnos como ciudadanos, a también exigir a los gobernantes que demos cuentas claras. ¿Dónde está utilizado el dinero? ¿Cuáles fueron los compromisos de campaña? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? Porque pues tú lo sabes, sobre todo en los mandatos de 6 años como gobernadores, como es el tema del presidente de la República, como somos los propios senadores, pues al final de cuentas es un periodo muy largo en donde precisamente podemos entrar en las intermedias para poder hacer la revisión en el caso del desarrollo y de los compromisos. Y lo más importante es que vivimos en sexenios anteriores muchos casos de desfalcos completos a un Estado en donde los inculpaban ya que había terminado su mandato. Aquí se va a poder hacer a tiempo para que no el gobernador o el jefe de gobierno o el propio presidente no logre hacer sus fechorías y desfalcar a un Estado a lo largo de 6 años. Terriblemente. Y si vemos la estadística de los municipios, si vemos la estadística de las cuestiones de deuda pública de los estados, realmente tenemos una labor muy fuerte que hacer. También lo estamos platicando dentro de la Comisión de Hacienda, poder entrar, porque tú sabes que existe las famosas cuentas que no son clarificadas, el tema de los fideicomisos, el tema de los PPS. Que tienen muchos candados. Efectivamente, y que al final de cuentas, obras que no son de beneficio para la ciudadanía, como en mi estado, las fuentes danzarinas, que tenemos hospitales sin medicinas y sin servicios, y al final de cuentas estamos más preocupados por invertir en fuentes o en parques, ¿no? Entonces tenemos que tener esa cuestión. Y priorizar qué es lo importante para un estado, para un municipio o para un país. Tú lo sabes, Adriana, el dinero es del pueblo. Nosotros somos simplemente empleados de la ciudadanía. Y administradores para bien o para mal de este dinero. Rocío, pues
Senadora, pues se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a darle seguimiento a todas tus participaciones e iniciativas en esta legislatura. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.